acá en la iglesia se ha mudado más veces? Alejandro, ¿cuántas mudanzas tenés vos? 8 mudanzas. Creo que hay gente que te puede ganar, a ver. Silvia. 17 mudanzas. 18 mudanzas Fernando. 18 en la vida. 18 mudanzas. ¿Alguien se mudó más veces? Ayer yo llamé a mi tía, que es la memoria viviente de mi familia paterna, y le pregunté cuántas mudanzas habían tenido Antonio Cesari, mi abuelo. Y contó 30 mudanzas. Un domicilio cada 3 años. Mudanzas por motivos lindos y mudanzas por otros motivos, ¿no? 30 mudanzas, un domicilio cada 3 años a lo largo de la vida. Y hablando esto de las mudanzas, y de que a veces son por buenos motivos, pero a veces son por motivos tristes o motivos muy difíciles. Hace un tiempo con un joven quedó desamparado, un adolescente, 14 años, quedó desamparado y empezó a vivir un poquito en la calle, un poquito con la abuela, pero la abuela lo hacía dormir en un cuarto que había huesos y velas y él le daba mucho miedo y venía a pedir oración para que no le pasara nada. Un poquito en la casa de un amigo, en la casa de un conocido. Bueno, un joven que ha tenido capaz que más de 30 mudanzas con 10 y 15 años. Y la última mudanza de este joven, él estaba en una casa abandonada en la Ciudad Vieja, durmiendo con otras personas, tapado con nylon, contrayendo sarna, contrayendo piojos, consumiendo drogas alrededor. Y en esa noche, este joven le pide a Dios que quería tener una camita y un lugar para guardar la ropa. Él dice, en ese lugar así espantoso, tapado de nylon de mugre, él dice, a Dios le pide una camita y un lugar para guardar la ropa. Y cómo sería la autoestima de este joven, ¿no? Y yo pensaba, ¿qué sentimientos tendría este joven por esta situación de vivir esa vida, ¿no? De mudarse ya más de 30 veces por situaciones muy difíciles, por el pecado de otros en él y por el pecado de él también, ¿no? Qué difícil, ¿cómo se sentiría esa persona? Y yo pensaba en mí, ¿no? Y en cada uno de nosotros, de cuando hemos estado en momentos difíciles, en momentos tristes, en momentos que hemos estado en situaciones complejas, ¿no? En un hospital, en una situación de soledad, en una situación de separación, en una situación de duelo, ¿no? Situaciones complejas. Y el título que le puse a este tiempo es Tiempo de que te mudes. Tiempo de que te mudes. Y hay una persona en la palabra del Señor que estaba viviendo una situación difícil y atravesó una mudanza. Y vamos a descubrir quién era esta persona que tuvo que mudarse y por qué tuvo que mudarse. Segunda Samuel 9, del 1 al 13. Nos cuenta la historia de Mefiboset. Si alguien está buscando nombre para un hijo, Mefiboset. Y nos cuenta la historia de este joven, o de esta persona, y dice así, 2 Samuel 9. Un día David ya era rey, preguntó, ¿queda todavía alguno de los descendientes de Saúl? Saúl era el rey anterior. En memoria de mi amigo Jonatán era el hijo de Saúl, que había muerto, y era amigo de David. Quiero darle muestras de mi bondad. Entonces llamaron a Sibá, que había sido siervo de la familia de Saúl, para que se presentara ante el rey David. Cuando Sibá se presentó ante David, éste le preguntó, ¿así que tú eres Sibá? Y éste respondió, así es, para servirte. El rey preguntó, ¿queda algún descendiente de Saúl
¿a quién yo pueda darle muestras de bondad en nombre del Señor? Sibá le respondió que aún quedaba un hijo de Jonatán, pero que estaba lisiado de ambos pies. El rey le preguntó dónde estaba, y Sibá le respondió que estaba en Lodebar, en casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces David ordenó que fueran por él y lo llevaran de la casa de Maquir a su presencia. Cuando Mefiboset, hijo de Jonatán y nieto de Saúl, llegó ante el rey, David se inclinó con mucha reverencia. Ante el rey David se inclinó con mucha reverencia. Entonces el rey le preguntó: ¿así que tú eres Mefiboset? Y éste contestó: aquí me tienes para servirte. Y David le dijo: no tengas miedo, que por el gran aprecio que le tenía a tu padre, voy a tratarte con mucha bondad. Voy también a devolverte las tierras que fueron de tu abuelo Saúl, y desde hoy te vas a sentar a mi mesa. Mefiboset volvió a inclinarse ante el rey y le dijo: ¿pero quién soy yo? Este siervo tuyo no es más que un perro muerto. Entonces el rey llamó a Sibá, el siervo de Saúl, y le dijo: hoy le he devuelto al hijo de tu señor todas las posesiones de Saúl y de su familia. Tú y tus hijos y tus sirvientes se encargarán de labrar sus tierras y de almacenar los frutos, para que no le falte comida a Mefiboset, el hijo de tu señor, aunque él tiene un lugar en mi mesa y comerá conmigo. Sibá, que tenía 15 hijos y 20 sirvientes, le respondió al rey: yo cumpliré fielmente todo lo que mi señor el rey me ha dicho. Por su parte, el rey David reiteró que Mefiboset comería con él, como si fuera uno de sus hijos. Mefiboset tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de Sibá estaba al servicio de Mefiboset. Y como Mefiboset estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y siempre comía a la mesa del rey. Mefiboset, Saúl, rey de Israel, su hijo Jonatán amigo de David, y Mefiboset hijo de Jonatán. ¿Y quién era Mefiboset para sentirse como un perro muerto? Vieron que él dice que me siento como un perro muerto, ¿no? Encima como un perro, un animal especial. Y además lo que significa esa caracterización para un judío de esa época, ¿no? Y en 2 Samuel 4:4 se nos explica qué le había pasado a Mefiboset y por qué había quedado lisiado de ambos pies. 2 Samuel 4:4, mirá lo que dice de Mefiboset. Jonatán, el hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado que se llamaba Mefiboset. Cuando llegó a Jezreel la noticia de que Saúl y Jonatán habían muerto, Mefiboset tenía 5 años de edad. Su nodriza, llena de miedo, lo tomó y huyó con él. Pero en su vida, el niño, ¿qué pasó? Se le cayó. Y por eso quedó lisiado de ambos pies. Entonces Mefiboset era una persona que había perdido a su abuelo, el rey. Había perdido a su padre. Y todo eso a los 5 años. También vemos que era criado por alguien que no era su madre. Nos dice que lo estaba criando una nodriza, ¿no? Como la costumbre de una familia real en la época. Que había quedado lisiado de ambos pies. Y que había perdido la herencia, porque ahora el rey era otro, o sea, era otra familia. Había perdido su herencia. Ya no estaba el abuelo, ya no estaba el papá, y ahora había otro rey. Había perdido ese reino. Y Mefiboset se sentía como un perro muerto, ¿no? Y yo pensaba, ¿cuántas veces a veces nosotros pensamos así de nosotros? Y por situaciones que nos pueden pasar o nos han pasado, nos podemos llegar a sentir así. Y tener una imagen nuestra equivocada, ¿sí? Tener una imagen nuestra equivocada o tener un sentimiento hacia nosotros distorsionado por lo menos, ¿no? Y vieron que lo manda a llamar
lo manda a llamar David a Mefiboset por medio de Siba, un empleado de Saúl. Y cuando Mefiboset llega ante el rey, ¿no? ¿Cómo es la actitud de Mefiboset ante el rey? Imagínense, ¿cómo es la actitud? ¿Qué pensará? ¿Por qué lo manda a llamar? Pues no le dice por qué lo manda a llamar. Miedo. No, este es otro rey, el que ocupa el lugar del abuelo y papá, es otro rey. Miedo. Capaz pensaba que lo matará. Dice, bueno, está buscando descendientes para cortar la herencia por cualquier reclamo al trono que haya, ¿no? Miedo, que tal vez pensar que iba a perder su herencia. Vieron que dice que se postra, que hace una reverencia, ¿no? Como para... Y le expresa que él se está sintiendo menospreciado, que se está sintiendo un inútil, ¿no? ¿Quién soy yo, no? Tiene esa percepción. Mefiboset tiene ese sentimiento hacia sí mismo de ser un inútil, ¿no? Como que su vida ya está. Él ya tenía un plan, estaba asignado así por la herencia, un plan, y ahora se había cortado todo. Y encima ahora el rey me llama y me acerco al rey pensando con estos miedos, con estas cosas, ¿no? Y vieron que lo llama de un lugar que se llama Lodebar, que es a 17 kilómetros de Jerusalén. Y Lodebar, bíblicamente, tiene también una enseñanza, un significado que tiene que ver con lo del texto, ¿sí? No es solo un nombre porque sí, sino que Lodebar en la Biblia quiere decir lugar de dolor, lugar de miseria, de tristeza, oscuridad, soledad, desesperanza, un estado espiritual de los despojados de fe, un estado espiritual de los que despojados de fe. Y yo pensaba, ¿no? Momentos que uno ha sentido dolor, momentos que uno está con tristeza, que se siente miserable, que se siente solo, que se siente desesperanzado, que se siente que no tiene fe, ¿sí? ¿Cuántos? Todos hemos experimentado esta situación, ¿no? Y tal vez alguno la está atravesando ahora en este momento, de sentirse que estás viviendo en un lugar, en Lodebar, ¿sí? En un lugar de tristeza, de estar lejos de la casa de Dios. El Salmo 23, ¿se acuerdan cuando dice el valle de sombra de muerte, ¿no? ¿Cuántas veces pasamos por esos momentos del valle de sombra de muerte? Pero conocemos el resto del Salmo y sabemos de la compañía y el pastorado de Dios hacia nosotros. Y yo decía cómo a veces la religión, pensaba, hace que nos acerquemos a Dios de esta manera que se acerca Mefiboset, ¿sí? La religión humana, digamos, la religión mala. ¿Cuántas veces vos te acercás a Dios, o nos pasa, ¿no? Con temor, o hacemos chistes, ¿no? O nos acercamos a Dios con una actitud de miedo, con una actitud de pensar que Dios me va a castigar por lo que estoy haciendo, por lo que estoy viviendo. Bueno, esa forma de pensar de Mefiboset también la tenemos nosotros, y está en la sociedad, ¿no? Esa imagen de un Dios castigador, un Dios severo, un Dios malvado. Pero la palabra nos muestra un paralelismo entre David y Dios muy claro y muy lindo, y nos muestra como la verdadera faceta de Dios y la verdadera actitud de Dios hacia tu vida y hacia mi vida. ¿Qué piensa Dios de tu vida? ¿Qué piensa Dios de mí? Y haciendo un paralelismo entre cómo trata David a Mefiboset y cómo trata a Dios a nosotros, podemos ver que la actitud del rey, primero que nada, David es leal a su pacto, ¿sí? En 1 Samuel 20:42, David hace un pacto con Jonatán de amistad, y David se acuerda de ese pacto, ¿sí? Y es leal a su pacto. Y acá en estos puntos que vamos a estar viendo, yo les pido que hagan el link con Jesucristo, ¿sí? Y David es leal a su pacto con el padre de Mefiboset, y Dios es leal a su pacto de enviar a Jesucristo. David lo trata con misericordia. La actitud de David es esa actitud que aprendemos de Dios de tratar con misericordia. Salmo 108:4, Salmo 119:156, Salmos 36:7. Dios
te trata con misericordia. La actitud de David es que se acuerda de él, se acuerda de él. Y pensaba en Jesús con nosotros, ¿no? Cómo se acordó de nosotros. Cómo se acordó de nosotros. David lo trata a Mefiboset como un empleado más. No, lo trata como un hijo. Lo trata como un hijo. Y se acuerdan en Lucas 15, en la parábola que cuenta Jesús, Lucas 15, 22, podemos ver este aspecto del Señor tratándonos hacia nosotros. Lucas 15, 22 dice lo siguiente: ¿se acuerdan cuando el hijo vuelve a la casa y el padre dice? Pero el padre le dijo a sus siervos: traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle también un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y esto de tratar como hijo, que es la actitud que Dios tiene con nosotros, y estos símbolos que tiene también un paralelismo con la parábola del hijo perdido, David le devuelve la dignidad a Mefiboset, ¿no? David le devuelve la dignidad. Y cuando nosotros conocemos por gracia, por amor al Señor, Él nos devuelve la dignidad, ¿sí? Nos cubre. Dice que el Padre le da ropa nueva, ¿no? Que lo cubre, que lo trata como hijo, le da un anillo en la parábola. El anillo era muestra de que él era de la casa, que era un hijo. Y le pone calzado en los pies, símbolo de que no es un esclavo. Los esclavos andaban descalzos. Y le pone calzado en los pies. Entonces, hermanos, la actitud del Rey, la actitud del Señor hacia nosotros, es que Él es leal a su pacto, que Él que se acerca con misericordia a ti, que se acuerda de ti, que te trata como hijo, que te devuelve la dignidad, que te dice que sos un hijo de Él, que sos libre, que no sos esclavo ya del pecado, y lo manda a buscar. ¿Sí? David manda a buscar a Mefiboset. En la parábola del hijo pródigo, ¿se acuerdan que cuando el hijo pródigo está en lo peor, ahí en su lodebar, ¿se acuerdan el lodebar del hijo pródigo? ¿Cuál era? ¿Cuál fue el fondo? Comer con los chanchos. Y en ese lodebar, él dice, le hace el clic: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen comida suficiente? Volveré a la casa de mi padre y le diré, y ahí ya sabe toda la excusa, ¿no? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y vuelve. Acá ni siquiera Mefiboset vuelve. Dios lo va a llamar. ¿Sí? David lo va a llamar. ¿Y es como hace Dios con nosotros? Hoy leímos, ¿no? Él nos amó primero. No es que nosotros amemos a Dios. Él nos amó primero. Nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Es Él que vino en Jesucristo. Es Él que se acercó a nosotros. Es Él que nos dio la fe. Es Él el que murió en la cruz. Es Él el que resucitó. Es Él el que se acercó a nosotros para darnos vida nueva, ¿sí? Y David, al igual que Dios, a Mefiboset lo llama por el nombre, ¿sí? Lo llama por el nombre. Mefiboset se sentía como un perro inútil, y David le llama por el nombre. Y esto en la Biblia es muy interesante, cómo Dios te llama por tu nombre. Y eso quiere también decir que Dios quiere un vínculo personal contigo, ¿sí? Quiere un vínculo mano a mano contigo, que te conoce, que te creó y que te llama por tu nombre. Y David le dice a Mefiboset, que venía así con mucho miedo: no temas. Y ese no temas me hace acordar enseguida a Jesucristo, ¿no? No tengan miedo, no tengan miedo. En Juan 6:20 habla de eso. Y el rey David lo sienta a su mesa, lo restituye. El rey David lo sienta a su mesa y lo restituye. Todos los días Mefiboset pasa a comer en la mesa del rey. Y encima Sibá y los otros empleados se ocupaban de toda la producción del campo, así que tenía todo lo necesario. Y en Efesios 2:6, en esto de que Él nos restituye, dice lo siguiente: y también junto con Él nos resucitó
y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. El Señor, por medio de Cristo Jesús, también a nosotros nos restituyó y nos medió para que podamos volver al Padre, para poder tener nuestra identidad adecuada, nuestra autoestima adecuada. ¿Cuál es tu Lodebar? ¿Cuál es mi Lodebar? El otro día estuve en la cárcel de menores, cárcel de adolescentes, y la educadora que me atendió, la segunda frase que yo le digo: mirá, nosotros venimos acá a compartir de Dios. Y me quedó mirando, ¿no? Yo no sabía si me iba a dejar entrar material bíblico, cosas o no. Y me quedó mirando, hizo un silencio pensativo y me dice: mirá, acá adentro o los gurises salen peor, y los que veo que salen por las cosas de ustedes. Por las cosas de ustedes, hablando de lo religioso, digamos, ¿no? Y ahí yo pensaba, ¿no? Para muchos gurises el Lodebar es ese, ¿no? O sea, ese momento tocan fondo y algunos se destrozan más y otros salen realmente, ¿no? ¿Y cuál es tu Lodebar? Y para cerrar, hermanos, sepamos que en la mesa del Rey sigue habiendo lugar para estar, ¿sí? En la mesa del Rey tenemos protección, en la mesa del Rey tenemos dignidad y una correcta autoestima. Romanos 12:3. No pensemos de más de nosotros ni de menos, ¿no? En la mesa del Rey tenemos correcta autoestima. En la mesa del Rey hay alimento, hay alegría, hay fiesta. En la mesa del Rey hay esperanza y bendición. Mefiboset, de sentirse un perro muerto, inútil y todo lo que dijimos, el texto termina diciendo en el 12: Mefiboset tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de Siba estaba al servicio de Mefiboset. Y como Mefiboset estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y siempre comía a la mesa del rey. Nombra al hijo de Mefiboset, a Micaía. ¿Cómo iba a ser la vida de Micaía después de este momento, ¿no? Y yo pensaba cómo también generacionalmente el haber conocido al Señor genera bendición, ¿sí?, para generaciones futuras. Y Silvia con todos sus hijos me hace así y lo ha experimentado, y es así, ¿no? Cómo acercarnos a la mesa del Rey también genera bendiciones para tu parentela. Y hay una imagen muy linda, hoy en día frío se me ocurrió, de C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia y otros libros, que él dice que a veces usa una ilustración de qué es el cristianismo, ¿no? Entonces él se imagina vivir en Cristo, estar en Cristo como una casona. Yo me imagino esas casonas de campo inglesas, ¿viste? No sé, imagínense, con mucha nieve, mucho frío de noche, mucha nieve, y una persona caminando, él usa esa imagen de una persona caminando por la nieve, poco abrigado, y de repente ves esas casonas de campo así espectaculares, con 4 o 5 chimeneas humeando, ¿no? Y él usa una imagen que dice, bueno, que es como cuando vos te acercás a Cristo, cuando vos te encontrás con Cristo, es como estar en esa situación de frío, de la nieve, de la oscuridad, y ves que esa casona humeante así, de muchas estufas, se abre la puerta, y ves el fuego, y ves una mesa, y ves la gente comiendo una cazuela de lenteja, y entras a ese lugar, ¿no? Y después usa otros paralelismos, dice, bueno, que hay distintas habitaciones y que el dueño de la casa es uno solo y que a veces te puedes cambiar de habitación, pero el dueño es uno solo. Y bueno, no sé cuál es tu Lodebar, si estás en ese momento, si estás como Mefiboset teniendo pensamientos de muerte o pensamientos depresivos hacia tu vida. Pero te quería compartir esta palabra de aliento y saber que en la mesa del Rey hay lugar, ¿sí? Que en la mesa del Rey hay lugar y que en la mesa del Rey hay esperanza, hay bendición.